Bueno, al comienzo de este programa hablábamos del tema de las redes sociales, la tecnología digital y el porqué de tantos mensajes y frases agraviantes, xenófobas, discriminatorias. La mayoría de ellas, y esto ya está comprobado por estudiosos a través de organismos de tipo internacional, sobre todo de la Unión Europea y también, por supuesto, de países de Latinoamérica, incluido Argentina desde ya, en donde existen mensajes relacionados más bien con grupos de ultraderecha, ¿no? No es que uno tenga, digamos, como el fantasma de la ultraderecha, del neonazismo, sino que existen realmente y hay un rebrote muy grande, desafortunadamente, a nivel global de todos estos grupos, y lo vemos a través, bueno, ya lo hemos dicho en el programa anterior, a través de, por ejemplo, estos médicos por la verdad, que en realidad no son solamente médicos, sino también de muchos, o por lo menos de varios youtubers, por ejemplo el Presto. El Presto es un personaje muy reconocido dentro del mundo de los youtubers, que tiene un mensaje netamente, yo lo calificaría neonazi, o más que neonazi, fascista, ¿no? En donde hay una burla, un desprecio hacia inclusive feminicidios, cuando fue el de Úrsula, también una mujer joven asesinada entre tantas, ¿no es cierto? También. Y bueno, de esta manera sabemos que, por ejemplo, el Presto recibe dinero de ciertos grupos que no podemos decir de ultraderecha, pero que están muy relacionados con la derecha. También de otros personajes que de golpe así, yo no considero en los actos de generación espontánea, pero este personaje que, bueno, aparentemente es cantante, es rapero, o más bien de cumbia, el Dipi, el apodo es el Dipi, que bueno, ahora apareció, ahora un poquito menos, pero en todos los medios, ¿no? Ya sea televisivos, en todos los medios de telecomunicaciones, ¿no? Apareció y ahora dice que su objetivo, por lo menos por el momento inmediato, era una foto, una selfie, ¿no? En el lenguaje concreto, una selfie con Mauricio Macri, ¿no? Bueno, está bien, puede ser con Patricia Bullrich, Patricio... entonces, no pueden hablar... Dice, yo soy apolítico, dijo el DP, y lo hemos ya leído y visto. No sos apolítico, porque si vos querés salir con políticos, que no me parece mal, pero entonces, transparenta tu discurso. Y esto es lo que se relaciona directamente con estos mensajes de odio, de violencia, de xenofobia, de discriminación. No son mensajes ingenuos. Lo que ocurre es que a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea TikTok, en fin, y cuantas existan o pudieran existir, las personas que los utilizan se sienten más inmunizadas, se sienten invisibles y por lo tanto con un alto grado de mediocridad y con un alto grado, por otro lado, de intolerancia, consideran que de esta manera pueden decir lo que se les ocurre. Cuidado que también hemos escuchado, pero está la libertad de expresión, incuestionablemente que lo está. Nadie lo pone en duda, que la libertad de expresión debe prevalecer. Pero hay un límite que a veces es más delgado, otras veces es más ancho, entre lo que es el discurso del odio, de la discriminación, de la xenofobia, de la violación de derechos humanos fundamentales,
con la libertad de expresión. De hecho, quien está hablando ha sido objeto de reacciones duras, fuertes, intimidatorias, agraviantes contra su vida personal, su orientación sexual, su trayectoria profesional, e inició un juicio contra este gigante que es Google, y lo ganó, que es, justamente lo pueden googlear, valga la redundancia, o lo pueden encontrar, Treviño contra Google, que fue el primero en Rosario, no el primero de Argentina, pero entre los primeros sí, y que data ya de varios años. Y también tengo que decir que estoy evaluando continuar con otras acciones contra algunos que están nuevamente utilizando redes sociales para nuevamente hacer sobresalir ese discurso. Cuando abro la computadora aparece. Y he escuchado de muchas personas cuando se promocionó a través de los flyers estos comentarios, esta columna referida al discurso del odio, de la violencia, de la xenofobia. Yo abandoné Facebook y utilizo, indudablemente, no estoy haciendo promoción de Mark Zuckerberg y bueno, de toda su compañía, todo lo contrario, por justamente el mensaje intimidatorio. Facebook es una plataforma o un medio que se ha utilizado mucho con mensajes muy fuertes y muy violentos. Y tengamos en cuenta que todos estos gigantes informáticos, y que se han incrementado enormemente con esta pandemia del COVID-19, y otros que se han creado y que ganan por segundo millones y millones de dólares, o de euros, o de la moneda que fuese, claramente dólares, por segundo. También tienen que tener políticas de privacidad, es decir, ciertas reglas en las cuales se deben cumplir y que son globales, que son no solamente propias de un país, porque justamente estas empresas no son propias de un país, tienen sus sedes locales, pero son de origen global. Y también estos mensajes, justamente, lo más grave de todo esto es el anonimato, y por eso estas personas que utilizan estas redes sociales, cuidado, algunos lo utilizan y son utilizados con fines netamente mercantilistas. Están, por ejemplo, los trolls, los haters, es decir, profesionales que en su gran mayoría son hackers, que utilizan y envían mensajes que las personas que los contratan les dicen enviar por tanto periodo de tiempo, este mensaje, el otro, y van generando una opinión en contra o a favor de alguien a quien quieren defenestrar, es decir, a quien quieren humillar, violentar, degradar y en muchos casos aniquilar, tanto física como psíquicamente. En las trayectorias, bueno, se puede hacer a nivel de profesionales de cualquier actividad, como también a nivel político. A nivel político se utiliza muchísimo el tema de los trolls, sobre todo en periodos preelectorales. Justamente en Argentina estamos en periodos preelectorales. Entonces, ante esto se lanza una premisa falsa, lo que sería una falsa noticia o fake news, y se le da, bueno, una fuerza de veracidad total que al final penetra en las mentes de quienes lo están viendo, escuchando, y entonces se va reiterando ese mensaje. Y a veces surge esta pregunta de quienes, a través de la psicología, de la sociología,
de los medios de comunicación, de la abogacía, se hacen la pregunta de que nos hacen más agresivos las redes sociales. No, no nos hacen más agresivos. Muchas veces se exacerba ese nivel de agresividad justamente por la utilización de la red social. Y puede provocar, reitero, daños muy, muy graves. E incuestionablemente, y eso hay que resaltarlo, remarcarlo, es un delito. Un delito que en algunos lugares está tipificado, en algunos países está muy bien tipificado y en otros todavía no es muy bien tipificado o no contempla todos los casos, porque tengamos en cuenta, primero, que son ciberdelitos. Y estos ciberdelitos son mucho más dinámicos y mucho más rápidos, más ágiles que la legislación, que a su vez debe, por supuesto, merece todo un tratamiento legislativo dentro de un sistema democrático que se preside tal, y, reitero, muchas veces avanza por encima de lo que es la legislación que existe en los diferentes países. Por lo tanto, exhorto a los legisladores, a las legisladoras, que tengan en cuenta la enorme cantidad de ciberdelitos, la enorme cantidad de mensajes de odio, de violencia, de discriminación, de xenofobia, que se han potenciado enormemente con esta crisis de la pandemia del COVID-19, y que se orienten hacia esta regulación mucho más amplia. Ha existido en Argentina y existe una regulación, pero considero que en este momento es bastante insuficiente y que el Poder Judicial es un tanto remiso a, castigar a estos ciberdelincuentes con el vigor y la fuerza que lo merecen, ¿no? Quiero recordar un mensaje que ha sido para nada, quizás se ha olvidado, que ya data del 2018. Lo más grave es que es de una docente y de la provincia de Santa Fe, Evelyn Beltrame, que ha sido reiterada en estos mensajes de odio y que fue tenida muy en cuenta y de una manera que considero absolutamente correcta por el INADE, es decir, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y que condenó a una maestra de 5º grado de una escuela de Santa Fe, Evelyn Beltrame, reitero, que reivindicó a los nazis porque hicieron desaparecer a los judíos. Lo estoy leyendo directamente, porque realmente es muy, muy duro, muy bestial, muy brutal e impropio totalmente de alguien que ejerza la docencia, que dice que quiere que algún día también hagan desaparecer a los peronistas. Y el blanco de esta persona fue una trabajadora de prensa y también lo había sido otra persona, es decir, que ella utilizó la red social que era Facebook para hacer una apología, una instigación de cometer delitos. Es decir, no la pongo como ejemplo, pero digamos que este es un ejemplo muy grave y que a su vez también se ha instaurado el 17 de mayo de cada año como el Día Mundial de Internet, que a su vez lo recuerda el INADI. Presumo que el NODIO, este instituto que se ha creado además del ENACOM para los medios de telecomunicaciones y de radiodifusión, no sé, no he escuchado la palabra de la titular hasta el momento, pero bueno, y no le veo demasiada actividad, por lo menos para nada visible como debería existir, contra estos discursos de odio. Grave falacia, ¿no? Y este día es por una cultura de más empatía, de menos discursos de odio, de violencia, etcétera, etcétera. Es muy necesario que tengamos en cuenta todo esto
y por lo tanto ahora iremos a un breve bloque musical y ya iremos promediando con este nuevo abrir los ojos.